Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este nuevo video, donde estaremos presentando un tema que se centrará en la siguiente pregunta. ¿De qué manera el estudio de la historia del siglo XX en Colombia aporta el conocimiento del conflicto civil y sus efectos en la actualidad? Este grupo está conformado por Carlos Miguel Tafur Castro, Andrés Felipe Mesa Almanza, César Juliano Viola Castillo, Samuel David Ronald Mentero, Hugo Rafael Gutiérrez Merlano y Jesús Andrés Fernández Mier. Esta pregunta bastante interesante. Por qué es posible relacionar la actualidad política y cultural del país con los hechos sucedidos a finales del siglo XX? Para resolver esta pregunta, primero necesitamos saber qué fue el Frente Nacional. El Frente Nacional fue un pacto político entre liberales y conservadores para sacar del poder al general Rojas Pinillas, luego de que éste se autoproclamara presidente. Dicho acuerdo estuvo vigente entre los años 1958 y 1974, pero por extensión también se refiere al periodo histórico de dichos años. Las principales características de este periodo fueron la alternancia de la presidencia durante 4 periodos de 4 años cada uno, sumando así 16 años. El Frente Nacional marcó fin a la violencia bipartidista que aquejaba a Colombia y también generó una desmovilización de guerrilleros liberales. Sin embargo, continuaron los problemas sociales, económicos y políticos que llevaron a cabo el conflicto armado interno de Colombia en el Frente Nacional. Como primera etapa de este conflicto, el Frente Nacional se consideró como una democracia cerrada, que duopolizaba el poder y los cargos públicos, impidiendo participación de otras fuerzas políticas y sociales sin filiación conservadora o liberal, surgiendo así nuevos grupos guerrilleros a causa del inconformismo y de los nuevos rumbos ideológicos que llevaba Colombia. Los cargos que hubo durante estos periodos fueron de 1958 a 1962 fue del liberal Alberto Lleras Camargo. De 1962 a 1966 fue de Guillermo León Valencia, un conservador. De 1966 a 1970 fue de Carlos Lleras Restrepo, el otro liberal, y para finalizar este periodo fue de 1970 al 74, Misael Pastrana Borrero. Cuando se dio el Frente Nacional hubo protestas en el país por el descontento que tenía el pueblo, ya que no se sentían tomados en cuenta en las decisiones junto a otros partidos emergentes. Esto trajo como consecuencia el surgimiento de guerrillas como las FARC o el M-19, entre muchas otras. Y esto se puede relacionar con la situación política reciente en Colombia, puesto que por las decisiones administrativas del gobierno, el pueblo se hizo sentir haciendo grandes manifestaciones a nivel nacional. ¿Y por qué se protesta en estos años? Es por ejemplo, por el retiro de la reforma tributaria, retiro de la reforma de salud, renuncia al ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, renuncia al general de Ejército Nacional Eduardo Enrique Zapatero Altamiranda, y esta es la problemática que genera es que hay protestas masivas que crecen día a día y un movimiento de protesta juvenil sin líderes visibles, y hay violencia y destrucción a manos de grupos descontrolados, y esto lleva a una dura represión policial. Otra pregunta podría ser, ¿por qué resulta importante conocer los hechos históricos del pasado reciente de nuestro país? Interesante y lo que yo puedo concluir es lo siguiente. Saber nuestra historia es demasiado importante para hacer lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, para arreglar la injusticia y los conflictos que tuvieron en ese tiempo, las marchas y demás cosas que ellos hicieron para arreglar su situación y que nuestro país tuviera un mejor presente, un mejor presente al que tenían ellos, con la guerra, con la guerrilla y todas esas cosas que vivieron ellos. Hoy en día, para que nuestro país siga progresando, debemos no cometer los mismos errores del pasado, como pudieron ser tener a Pablo Escobar en el Senado, sabiendo que era uno de los mayores narcotraficantes de Colombia, o cosas así que pasaron que no se pueden volver a repetir en un país en desarrollo como somos nosotros. Hoy en día también cometemos muchos errores, pero esperemos que se arreglen para seguir creciendo como país, como puede ser teniendo dos mares, ir a comprar pescado a Perú o dinero que se pierde en calle y cosas así que tenemos que arreglar. Hoy en día para arreglar los conflictos y la injusticia, lo más importante es hablar con las palabras adecuadas y nunca buscar la violencia. La violencia no es la solución a nuestros problemas. Y si la otra persona no quiere hablar contigo,
tú tienes que buscar un mediador o alguna persona que ayude a solucionar el problema para seguir creciendo como país y ser un país primermundista y no un país en desarrollo de hace mucho tiempo. Otra cosa que tenemos que cambiar son, por ejemplo, nuestra forma de ser. ¿Dónde logras identificar el impacto de los hechos políticos que ha vivido el país en los últimos años? Bueno, tenemos que uno de los impactos que más se puede presenciar actualmente es las zonas rurales. Aquí es donde llegan los grupos armados no gubernamentales o guerrilleros, también se les puede llamar, que esto se ven en el acto pues de dejando vulnerables a muchas personas, familias, indígenas, agricultores de esta zona. Y estos son los que más se ven afectados de manera indirectamente, de manera directa o indirecta, ya que el conflicto armado afecta a la producción agrícola de manera directa e indirecta, como he dicho anteriormente, ya que dentro de los efectos directos y tangibles se encuentra la destrucción, ya sea de activos de infraestructura y destrucción de estos. También puede ser como el incremento de los costos de transacciones y el deterioro del capital humano, que este es el que se usa. Y también no es algo de ocultarse que la presencia de los grupos armados en el territorio y sancionar han deteriorado los derechos humanos y las formas particulares de vida, ya que la subsistencia de los indígenas, la armonía de las comunidades con los territorios se torna en desarraigo, por así decirlo, la perjudican en su supervivencia y de sus tradiciones, ya que además de estos posiblemente perder lo que cultivan, muchas veces pierden sus viviendas, sus terrenos, ya que los grupos al mando no gubernamentales los despojan de ellos, lo que esto se le llama despojo o desplazamiento forzoso. Entonces estos se ven en la obligación de tal vez renunciar a sus cosas, a sus sueños, a su trabajo, porque estas personas o estos grupos hacen que estos tienen que huir si no quieren morir, pues lo que tal vez el Estado no oye sus peticiones, o cuando estos se quejan de que algo ocurre, tal vez es un poco tarde, ya no se puede realizar nada. ¿Cuándo es necesario acudir a la historia de Colombia en situaciones cotidianas? Buenas. Es necesario saber, conocer y estar conscientes de la historia y el contexto colombiano, de su historia, para que el gobierno se dé cuenta que nosotros también tenemos una voz, que nosotros también podemos reclamar por nuestros derechos como personas civilizadas en Colombia, con argumentos sólidos como lo es la historia de guerra, por decirlo así, en nuestra nación en el pasado siglo XX, que se ha presentado muchos tipos de guerras de armas, políticas, de todo tipo de manifestaciones que no son de muy buen agrado. El pueblo colombiano no tiene ni no tuvo por qué haber sufrido este tipo de movimientos, porque es un pueblo que tiene que ofrecer muchas cosas, y es muy triste saber ese lado de la historia, pero por eso se puede cambiar. Sigamos con la conclusión, respondiendo a la pregunta de qué manera el estudio de la historia del siglo XX en Colombia aporta al conocimiento del conflicto civil y sus efectos en la actualidad. Para esto debemos saber primero cómo se divide la historia de Colombia, antes, durante y después del Frente Nacional. Un momento en el que se marca el
la historia de Colombia en el siglo XX es las constantes confrontaciones entre los partidos tradicionales, liberales y conservadores. Todo esto acontece en el gobierno del presidente Rojas Pinilla. Debido a todos estos hechos y confrontaciones, los presidentes Alberto Lleras del Partido Liberal y Laureano Gómez del Partido Conservador llegan a la conclusión de implementar un acuerdo de paz entre los dos partidos antes mencionados para acabar con toda esta ola de violencia que está azotando al país. Este aconteció desde 1958 y en principio estaba estipulado que durara 12 años de alternancia entre mandatarios de ambos partidos. A este acuerdo se le conoció como el Frente Nacional. Se dio desde 1958 hasta 1964. Este tuvo 4 presidentes. Alberto Lleras Camargo, desde 1958 hasta 1962, que fue del Partido Liberal. Impulsó la inserción de los guerrilleros a la vida civil. Después de este presidente siguió Guillermo León Valencia, desde 1962 hasta 1966, que fue del Partido Conservador y continuó los programas de su antecesor en la construcción de viviendas de orden social. Después de este continuó Carlos Lleras Restrepo, desde 1966 a 1970. Fue del Partido Liberal e impulsó la reforma agraria y suprimió el requisito de financiación. Luego siguió Misael Pastrana Borrero, desde 1970 hasta 1974. Fue del Partido Conservador y gobernó en medio de una fuerte disputa social y porque se le acusó de haber cometido fraude electoral por su contendor, el general Rojas Pinilla, en la NAPO. Esto trajo como consecuencia que 2 años después se formara el grupo insurgente M-19. El Frente Nacional trajo muchas cosas positivas al país, como lo fue la finalización de la violencia bipartidista que venía azotando al país durante mucho tiempo, pero también trajo muchas cosas negativas, como lo fue que disminuyera la democracia en el país y la participación de partidos emergentes. También fue un buen escenario para que floreciera el clientelismo y la corrupción. Otra consecuencia fue que surgieron nuevos grupos insurgentes en el territorio. En conclusión, aprendemos que es necesario conocer la historia de nuestro país para poder construir un Estado social de derecho donde todos seamos iguales. Esto nos quiere decir que el mejor camino es el diálogo concertado, lo que nos podrá llevar siempre a la paz. Otro tema que voy a mencionar y cabe recalcar sobre la enseñanza que nos deja el siglo XX anteriormente en el pueblo colombiano. Nosotros como personas y ciudadanos colombianos no debemos dar a conocer nuestras ideas mediante la opresión, sino argumentando y expresando nuestro punto de vista y opinión de una manera adecuada, ya que esta fue la principal razón por la cual Colombia sufrió la mayoría de casos anteriormente, que hizo que la comunicación se volviera algo tan vital y que expresarse y saber que expresarse de una manera no adecuada puede llegar a muchas cosas. Y por esa misma razón el pueblo se vio obligado a hacer silencio. Pero también voy a mencionar otro tema sobre la política y cómo afectó a la sociedad y actualmente la afecta. Siempre ha habido desacuerdos en este sector, por decirlo así, que como sabemos ha llevado a consecuencias, a catástrofes, que por el simple hecho del desorden e incumplimientos en la nación, aunque no hay que aferrarse al pasado, en el siglo XX se vivieron situaciones como, por ejemplo, el bipartidismo, la guerra entre el Partido Liberal y Conservador, que llevó a muchas consecuencias malas y que trajo grupos al margen de la ley, el ELN, la FARC, M-19, entre más grupos, que
veía afectado a Colombia porque más que todas las personas que no tenían culpa de nada, estas se veían muy afectadas porque, como se saben, hubieron muchos muertos, muchos cuerpos desaparecidos por culpa de este tipo de grupos que venían por la culpa de la guerra colombiana, la política. Entonces, esto fue una situación muy difícil y por eso la opinión es un tema muy importante del siglo XX y por eso hay que expresarse. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Esperemos que el video les haya gustado y que la información les haya sido útil.